Pues muy buenos días a todos, muy buenas tardes a los que estéis en España. Bueno, son las 4:01. Ya tenemos muchos participantes conectados y bueno, para intentar ser puntuales, si os parece, podíamos empezar la masterclass. No sé, Juan Ignacio, si quieres decir algo. Nada, pues darle la bienvenida pues a este formato que la verdad está siendo un éxito y que nos encanta pues hacer difusión, que está dentro del objetivo de la asociación, ¿no? Pues de conocimiento en la lucha contra la corrupción y el fraude, que es uno de los objetivos sociales que tenemos. Entonces, de forma gratuita, pues estamos haciendo toda esta impulso, ¿no? Con gente, con profesionales como Hugo, que ahora lo vas a presentar. Así que nada, darle la bienvenida solo. Pues muchas gracias, Juan Ignacio. Pues bueno, muchas gracias a Hugo Sutil por acceder a esta invitación para que pueda transmitir sus conocimientos, que veréis que son muchos y que nos va a ayudar a todos. En este tema específico de las investigaciones en materia antifraude, es un profesional con mucho conocimiento y desde la asociación queremos agradecerle su participación en esta masterclass. Bueno, Hugo Sutil es licenciado en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Juan Carlos III de Madrid. Además tiene otras titulaciones, es máster en Dirección y Gestión Contable por el Centro de Estudios Financieros, es diplomado en Prevención y Detección e Investigación del Fraude por la Universidad de Chile, tiene posgrados en Compliance y varias certificaciones también en Compliance y tiene 15 años de experiencia en firmas de servicios profesionales en los que ha desarrollado y liderado proyectos de investigación de fraude, corrupción, manipulación contable o apropiación indebida de activos, elaborando informes periciales de carácter económico-financiero. En ellos, haciendo el cálculo del lucro cesante, de la evaluación de daños y perjuicios y disputas comerciales, y ha revisado programas de compliance tanto a nivel nacional como internacional. Ha trabajado en proyectos en Europa, en América Latina y en Oriente Medio para abogados y clientes de sectores públicos y privados. Ha trabajado en diferentes industrias y tiene conocimiento tanto de temas como de construcción, minería, automoción y servicios financieros, entre otros. Participa en diversas conferencias y seminarios sobre fraude, corrupción y compliance, y además es autor de varios artículos. Bueno, sin más preámbulo, le cedo la palabra con nuestro agradecimiento a Hugo. Sabéis que podéis en el chat de preguntas hacer las preguntas que queráis y cuando finalice Hugo su intervención se las traspasaremos, que yo creo que es una parte valiosísima de este formato de las martes class, en donde se puede resolver dudas concretas de todos vosotros. Así que nada, Hugo, gracias y tienes la palabra. Estupendo, pues muchísimas gracias por todo. Lo primero, un par de cositas antes de arrancar. Evidentemente, dar las gracias a la Asociación Internacional para la Cooperación y la Prevención del Fraude, aquí a las personas que tenemos presentes, por supuesto también a Albert Salvador, por la oportunidad que me habéis brindado de tener este ratito de compartir un poquito de experiencias en el trabajo que hemos venido desarrollando los últimos años sobre investigaciones de fraude. Y luego, por otra parte, el segundo punto que también quería mencionar inicialmente es que en la medida de lo posible voy a tratar de hacerlo lo más ameno posible. Entiendo que algunos de nosotros o algunos de
los que estamos conectados podamos tener un café al lado, unos desayunando y otros después de haber comido. Entonces, bueno, en la medida de lo posible vamos a hacerlo lo más ameno posible. Esto, desde luego, no es un vídeo de TikTok, daremos para lo que daremos, pero bueno, intentaremos hacerlo lo más entretenido. Objetivo número 1 y objetivo número 2, si podemos sacar alguna cosita, algún entendimiento, alguna nueva idea, bienvenido sea para todos, y la idea principal es compartir experiencias. Bien, simplemente y a modo de, bueno, pues de detalle, quería introducir la firma para la cual trabajo, es Álvarez y Marsal. Sé que muchos de vosotros la tenéis en el radar, que conocéis la misma. Para aquellos que no tenéis la oportunidad de conocerla, es una firma estadounidense, una firma norteamericana con presencia en Norteamérica, en Europa, en Oriente Medio, en Asia, en Latinoamérica, en Oceanía. Somos más de 7.000 empleados, estamos en más de 25 países, ofreciendo servicios de consultoría variados, concretamente lo que es el área a la cual pertenezco, en la cual trabajo, el área de Disputes and Investigation. En España pues, realizamos, como podéis imaginar, servicios relacionados con investigaciones de fraude ocupacional, fraude interno en las corporaciones, en las empresas, revisiones de programas de compliance, también ofrecemos servicios de corporate intelligence que veremos ahora, elaboración de informes periciales de carácter económico-financiero, y también tenemos el departamento de Forensic Technology que nos acompaña y con el cual pues, trabajamos en muchas de las investigaciones que realizamos a cabo. El equipo nuestro en España está formado por profesionales que son examinadores certificados de fraude, especialistas en compliance, como también pues en mi caso, tenemos auditores de cuentas, economistas, licenciados en Derecho, auditores de sistemas de información, y bueno, parte del equipo pues venimos de pasos previos por Big Four, ¿vale? Entonces, vamos a arrancar ahora con una serie de conceptos generales que yo creo que la mayoría de vosotros tenéis un poquito ya en el radar, los que hayáis tenido la oportunidad o tengáis un poquito más de sensibilidad sobre la materia de fraude como tal. No vamos a descubrir mucho menos la pólvora. Son 4 puntos. Recuerdo en su momento cuando se hablaba del triángulo del diamante hace ya muchísimos años, que son aquellas situaciones que en ocasiones vienen acompañadas en muchas de los fraudes que nosotros acabamos observando, en los cuales acabamos participando a la hora de investigarlos. Uno de ellos es la presión, es un elemento clave que se suele dar en la mayoría de las ocasiones. Bueno, citamos a modo de ejemplo el tema de problemas financieros, es una causa habitual que suele suceder en este tipo de situaciones. Aquellas personas, aquellos empleados, aquellos directivos de organizaciones que tienen unas situaciones financieras personales delicadas, pueden estar en ocasiones tentados a realizar este tipo de actuaciones irregulares. Otra parte es una racionalización que se produce, ¿no? Aquello famoso me lo merezco, ¿no? Es decir, uno en ocasiones mentalmente, o el proceso en ocasiones que puede realizar es la empresa, como no me lo da, a esa empresa para la cual trabajo no me la da, yo lo tomo. ¿Por qué? Pues evidentemente porque lo merezco, por el trabajo que realizo, por lo que yo aporto a la empresa, lo que yo tengo la misma. Bueno, de alguna manera es que menos que poder tomarlo esto. Entonces, bueno, al final uno no lo lleva a cabo desde un punto de vista, en ocasiones, pues sabiendo que está cruzando la línea, pero bueno, esa línea a lo mejor es un poquito más extensa en el sentido de, bueno, darle quizá menos importancia a ese acto irregular. Luego, la oportunidad que tiene que darse, porque bueno, uno puede tener presión en racionalización, pero si no se da la oportunidad para poder llevarlo a cabo, los actos irregulares, los actos de fraude, pues es más complicado. En este caso ponemos como ejemplo la inexistencia de controles, cuando, que hablaremos ahora de los mismos. Los controles es algo de los que bueno, habréis tenido la oportunidad de escuchar repetidamente. Desde luego, sí, en todo digamos, estos últimos años en cuanto a la revisión de los programas de cumplimiento o la elaboración de programas de cumplimiento, la importancia del análisis de riesgos inherentes, riesgos residuales posteriores a los controles. Bueno, pues la importancia que tienen estos controles cuando hay o bien que no haya controles, o bien estos controles son deficientes, pues bueno, existe la oportunidad para llevarlo a cabo. Y luego la capacidad, es decir,
pueden darse las 3 circunstancias anteriores, pero si uno no tiene esos conocimientos, esas habilidades para poder llevar a cabo esos actos irregulares, pues es más difícil. Significa que si una persona tiene depresión, puede llegar a racionalizar actuaciones de este tipo, tiene la oportunidad, tiene la capacidad, lo va a realizar. Evidentemente no tiene por qué, pero a aquellas personas que habiendo cometido esos actos irregulares, es posible que varias o todas de estas actuaciones, de estos elementos se hayan podido dar internamente. Vamos a ver ahora, siguiendo también un poquito con esta idea, lo que serían los tipos de fraude, ¿no? que muchos de vosotros pues, ya conocéis en grandes categorías. Por una parte tendríamos la apropiación indebida de activos, tema de la corrupción y la manipulación contable. Apropiación indebida de activos, os podéis imaginar, ahí podríamos en ocasiones, pues también se habla, ya lo cita, ¿no? Lo que sería un punto de administración desleal, que no es exactamente como tal, como una apropiación indebida de activos, pero bueno, se puede llegar a categorizar como eso. Es cuando, de alguna manera, los activos que tiene la compañía, que son propiedad de la compañía, pues uno se los apropia en ocasiones por el mero uso indebido del mismo y en otras ocasiones por hacerlo suyo y, digamos, extirparlo a la compañía el activo del mismo. Corrupción, vamos a citar ejemplos que os pueden venir a la cabeza, todo lo relacionado con potenciales conflictos de intereses, casos de corrupción o sobornos en este tipo de actuaciones. Podemos observar y lo vemos desgraciadamente continuamente en prensa, tanto en instituciones privadas como en instituciones públicas, casos de corrupción en muchos niveles y en muchas geografías en el mundo. Y la manipulación contable, pues lo mismo. Hay grandes casos de manipulación contable a lo largo de la historia que han sucedido también, donde bueno, pues es uno de los grandes tipos de fraude que se pueden llegar a cometer con grandes impactos, como vamos a ver a continuación. Si hay un punto respecto a la protección indebida de activos, corrupción y la manipulación contable que me gustaría citar muy brevemente, es el relativo, según ACFE, como entiendo la mayoría de vosotros sabéis, ACFE, la Asociación de Examinadores Certificados de Fraude, publica todos los años pues, su reporte en las naciones y bueno, ahí dan ciertas cifras y quería ponerlas encima de la mesa para que las tuviéramos un poquito todos presente en cuanto a los casos que se producen en estos tipos de fraude, ¿no? Por así decirlo, en estos grandes bloques, la protección, corrupción y manipulación, ¿no? En el 86% de los casos se da apropiación indebida, la mitad de los casos hay corrupción y en un 9% de los casos hay manipulación contable. Duda, oye, si yo sumo 86, 59, todo eso da por encima del 100%. Bueno, os podéis imaginar que hay casos de fraude en los que solo se produce uno de estos tipos y hay ocasiones en las que hay determinadas actuaciones irregulares, determinados fraudes en las que se puede llegar a producir los 3 tipos de fraude. Y yo he tenido la oportunidad en mi experiencia, de que haya investigaciones de fraude en las que hemos observado estas 3 tipologías de fraude. Tanto ha habido apropiación, ha habido corrupción, ha habido manipulación contable. Luego, en cuanto al impacto económico, bueno, la apropiación indebida, esto hablamos de datos medios. Ha habido pues, lo mismo en experiencias, pues ha habido apropiaciones indebidas que el impacto, digamos, de la actuación irregular estaba por debajo de esta cifra, de los 100.000, que es una media, y ha estado en ocasiones muy, muy, muy por encima de esta cifra, ¿vale? En el caso de corrupción, en el caso de manipulación contable. En el caso de manipulación contable, veis que excede mucho en media el resto de las cifras tanto para la protección como para la corrupción y bueno, de nuevo, podéis imaginaros que en un caso de una manipulación contable de los estados financieros de una compañía pueda tener un gran impacto en todo ello. Y hablamos de manipulación contable, no esas líneas grises en ocasiones que se pueden dar de, bueno, contabilizo esto de esta manera porque el plan contable me puede llegar a permitir hacerlo de este modo. Entonces, bueno, ahí puede haber zonas un poquito más complicadas, sino realmente manipular contablemente. ¿Qué nos podemos encontrar aquí? Bueno, pues en ocasiones que se presentan unos ingresos muy por encima a los reales o se nos valoran los gastos para dar una foto a lo que es el mercado, a los inversores, potenciales inversores, proveedores, para entidades financieras. No me refiero a las entidades financieras, me refiero para conseguir en ocasiones financiación por parte de entidades financieras y mostrar una foto de la compañía mucho mejor de la que es, y en ocasiones, bueno, puede suceder lo contrario, es decir, muestro unos ingresos mejores
y abulto los gastos, sobrevalora los gastos para mostrar una foto, entre comillas, peor de la compañía, porque por cuestiones impositivas pues lo quieren realizar de este modo, ¿vale? Y bueno, el impacto que tiene, pues en ocasiones cuando se realizan este tipo, por la media estamos hablando de cerca de los 600. Entonces, bueno, aquí. Vale, señales de alerta. Aquí simplemente, y es en base son algunos ejemplos de señales de alerta que hemos identificado en actuaciones o en investigaciones de fraude que hemos llevado a cabo, ¿vale? Cito aquí en este caso unas cuantas, simplemente bueno, para que veamos qué tipo de cuestiones nos podemos encontrar. Hemos encontrado en ocasiones cómo han podido saltar ciertas cuestiones, todas ellas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, un caso sería en el caso de las rendiciones de gasto, ¿no? A la hora de cada uno de nosotros en ocasiones tenemos que presentar, según la compañía, pues gastos, ¿vale? A la hora de justificar los gastos que hemos tenido, pues pueden ser comidas, desplazamientos, etcétera. Entonces, este tipo de hospedaje y demás, pues bueno, en aquellas ocasiones en las que haciendo una revisión de todas estas cuestiones de las rendiciones de gasto por parte de empleados a la compañía, pues se han identificado que hay importes más elevados o con mayor frecuencia de lo que se considera habitual para esa compañía y para una posición como la que a lo mejor se puede estar examinando. Y eso nos puede dar en ocasiones, bueno, pues una alerta sobre que se está haciendo a lo mejor se puede estar haciendo un uso indebido de tarjetas por parte de empleados de la compañía, etcétera. También hemos identificado en ocasiones empleados fantasmas, es decir, observamos lo que es un modelo que nos pueden facilitar sobre nóminas que realmente no hay unas deducciones de impuestos, no hay seguros ni beneficios médicos, ni existencias de contratos de trabajo. Entonces, este tipo de cuestiones, ves que hay, por así decirlo, unas transferencias de dinero que se ocultan bajo una nómina cuando realmente no existe un trabajador dado de alta como tal. Y eso también es un elemento clave, por así decirlo, de una señal de alerta que algo puede estar desviando dinero a una cuenta bancaria que no debería ser así. En caso de empleados que no toman vacaciones, pues, puedes imaginar también situaciones que nos hemos encontrado en el pasado de cuando uno está en una situación, bueno, pues cometiendo algún tipo de irregularidad, quiere tener ese control sobre ciertas actuaciones que está llevando a cabo y eso implica, bueno, tener el control y no dejar, por así decirlo, de trabajar ni que nadie le sustituya, porque en ocasiones ha saltado también este tipo de cuestiones, este tipo de actos irregulares, porque alguien toma vacaciones, la persona que ocupa esa posición o las actividades que venía realizando esa persona durante 15 días, un par de semanas, 3 semanas, el tiempo que sea, pues de repente empieza a observar cosas que no cuadran, que le llaman la atención y a partir de ahí en ocasiones pues también saltan ciertas cuestiones. Lo mismo con lo que serían pagos a proveedores. En ocasiones pues, hemos observado que hay pagos a proveedores que están en la cuenta de proveedores de clientes, pero no hay detrás ninguna orden de compra, ninguna factura, ningún albarán que respalde la misma. Es decir, se están realizando pagos sin esta documentación, soporte que lo respaldaría. Y luego, proveedores en los que se realiza pago una única vez. Es normal que haya un proveedor al que se le haga el pago una única vez. Bueno, podría llegar a ser para una compañía que, oye, por una circunstancia y todos podemos pensar en alguna, decir, oye, pues es que no se me da esta circunstancia, un proveedor que te pueda prestar un servicio concreto, bueno, pues estaría justificado, pero habría que examinar por qué, ¿vale? Y exactamente cuál es el proveedor. Y luego, pagos por importes redondos pueden ser, evidentemente que pueden ser, pero es verdad que se observa y sobre esto también hay cuestiones y temas estadísticos, la de Benford, en la cual se estudia que por determinados importes pueden repetirse en más ocasiones que en otros, en aquellos casos de importes redondos, por así decirlo, 150.000, 100.000, 90.000, 30.000, 15.000, 12.000, lo que sea, pues bueno, pueden llamar un poquito más la atención en situaciones de este tipo. Luego, estos dos puntos, lo que es un aumento de ventas cercanas a la fecha de cierre y una observación de excesivos abonos posterior a la fecha de cierre, bueno, esto sucede en ocasiones cuando uno quiere, por un tema de bonus a final de un año, ¿no? En ocasiones sucede que de repente, y aquí voy a hacer, entre comillas, voy a hacer un paréntesis, puede llegar a tener sentido porque hay estacionalidad en las ventas de un determinado producto que se pueden producir a finales del mes de diciembre, pongamos por caso, ¿no? Entonces, eso puede llegar a justificarse, que podría llegar a tener sentido, pero en ocasiones no tiene sentido por la lógica o la operativa de la empresa o por el año fiscal, porque en ocasiones el año fiscal no tiene por qué coincidir con el año natural, y ahí es verdad que se observan que hay un incremento de ventas y luego posteriormente unos abonos de las mismas. Y eso se hace en ocasiones para mostrar una mejor foto
de cara a la evaluación del desempeño de determinados empleados de la empresa, con el objetivo de cobrar un bonus, y luego esas ventas son ventas ficticias porque realmente se acaban abonando las mismas, es decir, no se acaban produciendo. Simplemente valen para la foto en ese momento del examen, por así decirlo. Luego, gastos registrados directamente contra bancos. Bueno, esto es un tema contable, por así decirlo, no pasar los gastos contra un proveedor y un proveedor, cargarlo contra el banco, sino directamente contra bancos, y ahí se pierde un poco el track de por qué ha sido abonado ese banco, y es más fácil, de alguna manera, cuanta menos cuentas contables toque, disfrazar este tipo de actuaciones irregulares, ¿vale? Entonces, en ocasiones van de las cuentas 6 al grupo 4, al grupo 4 al grupo 5, 7. Entonces, ahí es verdad que pueden suceder este tipo de cuestiones. Y luego pagos a comisiones, y volvemos a la corrupción que hablábamos antes, que son inusualmente por encima del mercado. Todo el tema de agentes, como os podéis imaginar, es un tema siempre muy delicado, al cual departamentos de compliance, no voy a descubrir aquí la pólvora, tienen que prestar especial atención a los mismos, porque pueden ser foco de problemáticas. Si a eso unimos que pueden haber comisiones que sean fuera de mercado, en caso de que las mismas no contravengan la legislación y lo que sería hard law y el soft law de la compañía, pues bueno, habrá que investigarlo, ¿vale? Vamos a saltar ahora a la parte de las técnicas de investigación. Venga, aquí voy a plantearlas rápidamente. Vamos a ver una parte de entendimiento, la Forensic Technology, parte también de entrevistas, Corporate Intelligence, y acabaremos con lo que sería el testeo o el análisis financiero económico de las investigaciones de fraude. ¿Se dan todas? ¿Tienen por qué dar todas? No, en ocasiones no, pero en muchas de las investigaciones que llevamos a cabo, pues todas estas fases o todas estas técnicas se llevan a cabo. La primera, podéis imaginar, son las reuniones iniciales con clientes y abogados. En ocasiones, pues son abogados externos de la compañía que también, bueno, colaboran en un determinado asunto, y reunión inicial es, lógicamente, para entender qué hechos, siempre potencialmente, ¿vale? A mí me gusta hablar de potencial porque no vamos a hablar, porque no hay pruebas, en ocasiones, por no decir el 99,9%, no hay pruebas concluyentes sobre este tipo, hay indicios sobre los hechos que ha podido suceder, entonces hechos potencialmente que sean irregulares, las personas potencialmente involucradas, las localizaciones potencialmente afectadas y el periodo temporal potencialmente también que se ha visto afectado. Si os dais cuenta, esto es un qué, quién, dónde y cuándo, ¿no? Nos faltaría un poquito el cómo, que es en ocasiones también lo que necesitamos conocer, primero para saber qué es lo que ha pasado, y segundo para que no se vuelva a producir en el futuro. Aquí también simplemente me gustaría señalar que en ocasiones, y no lo he puesto para no incidir, y sobre todo porque esta clase o esta charla no va sobre como tal, sobre canales de denuncia, pero sí que es cierto que muchas de las investigaciones que arrancan tenemos la oportunidad de conocerlas a través de la gestión también de los canales de denuncia, o mal llamados canales de denuncia, que deberíamos hablar canal ético, o sistemas internos de información, como lo conoce el proyecto de ley actualmente en España, que eso sí que es verdad que, bueno, pues nos da bastante, nos puede dar un primer o permitirnos conocer un primer entendimiento sobre lo que está pudiendo pasar. Y es una herramienta muy útil en la mayoría de compañías que la tienen implementada, y aquellas otras que la implementarán ahora en los próximos meses. Será muy útil también para tener un entendimiento o una visión de lo que puede estar pasando dentro de la compañía y que no quede, por así decirlo, sin conocimiento. Luego, es necesario también una identificación de fuentes de información relevantes, tanto en formato físico como electrónico. Es decir, físico, pues de aquí podemos estar hablando de políticas, procedimientos, contratos, documentación bancaria, etcétera. Y en electrónico, hoy en día trabajamos todos con dispositivos electrónicos, y mucha de la información que tenemos pues también es importante pues saber exactamente quién puede estar trabajando en qué dispositivo electrónico, y a la hora de, ahora lo veremos para la parte de Forensic Technology, para llevar a cabo la investigación. Y finalmente un organigrama de la organización que nos va a servir, y ahora lo veremos para toda la fase de la investigación, y luego para realizar desde luego también entrevistas y llevarlas a cabo. La parte de Forensic Technology. Bien, en este punto, en las investigaciones que nosotros llevamos a cabo, siempre contamos, o dentro del equipo que formamos el Departamento de Disputas e Investigaciones en Álvarez y Marsal aquí en España, siempre el equipo está integrado por la gente de nuestros compañeros de Forensic Technology, con los cuales, bueno, formamos un único equipo a la hora de realizar las investigaciones, que es lo que permite realmente realizar investigaciones de calidad y puedan aportar el mayor posible a los clientes. Es importante, nosotros siempre decimos, que
que haya una política de uso de los dispositivos electrónicos. Aquí no me voy a extender, ¿vale? Porque daría para mucho, pero sí que es importante, o básicamente un resumen sobre esto, es importante que la compañía tenga establecida esta política de manera que quede muy claro a los empleados de la compañía que no existe, por así decirlo, un legítimo uso personal de los dispositivos electrónicos, sino que de alguna manera se sepa que esos dispositivos electrónicos están puestos para uso única y exclusivamente por fines corporativos, y segundo, que pueda haber monitorización. ¿Vale? Sobre esto hay una sentencia del Tribunal Supremo aquí en España, la 328/2021, que bueno, habla también del test Barbolescu y esta necesidad de contar con este tipo de garantías por parte de la compañía, de alguna manera de blindarse sobre los dispositivos electrónicos, porque si no, a la larga se puede invalidar una prueba si no ha habido una correcta política en este aspecto. Luego, lo que serían, por así decirlo, las tres fases, entre comillas, de lo que sería dentro de la parte de investigación, en la parte de tecnología forense, sería una parte de adquisición, procesamiento y revisión, ¿no? La parte de adquisición es la copia forense, como indico ahí, de los buzones de correo electrónico corporativo. Siempre hablamos de corporativo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Igual que las carpetas corporativas de documentación electrónica, es importante guardar una correcta cadena de custodia. No deja de ser hacer un track, y nosotros lo hacemos ante notario, que quede dar fe efectivamente de cómo se ha hecho esa adquisición de los dispositivos electrónicos de la compañía, de los cuales se va a hacer la investigación en los servidores. Una copia de seguridad también, es decir, una segunda copia para asegurarnos poder trabajar correctamente. Y luego, en cuanto a la parte de procesamiento, pues se recuperan elementos borrados. Bueno, esto en ocasiones, bueno, alguien borra un documento y bueno, pues aquello desapareció, o borra un correo electrónico y piensa que aquello desapareció. Bueno, pues permite recuperar elementos borrados y luego la eliminación de elementos duplicados que cadenas de correo electrónico, pues bueno, eso ya es un poquito más para la revisión que podemos realizar, que sea lo más cómoda posible. En cuanto a la revisión como tal, es la revisión de esta documentación electrónica. Utilizamos plataformas tecnológicas para llevarlo a cabo, que nos permite hacerlo de una manera más organizada y con un control muchísimo mayor. Utilizar siempre, se conocen como keywords, búsquedas ciegas o palabras clave, ¿vale? Que esto normalmente son acordadas también con departamento legal de la compañía, con los abogados externos, de manera que se guarde una proporcionalidad, es decir, saber en todo momento qué palabras se están incluyendo para luego posteriormente lanzar esas búsquedas sobre el asunto en cuestión que nos está interesando. Es decir, si ha habido, por ejemplo, como comentaba el otro día con un compañero, si está habiendo un caso en el que ha habido, por ejemplo, por parte del departamento de compras algún posible conflicto de interés con un proveedor, bueno, pues lanzar esas búsquedas sobre ese proveedor, sobre el departamento de compras, pero algo concreto para poder realizar ese tipo de investigaciones, no empezar a buscar aleatoriamente, ¿de acuerdo? Y es una manera también de que se guarde la proporcionalidad en todo esto, es decir, ser más reactivo en este punto que proactivo, ¿vale? A la hora de hacerlo. Veréis que en todos los sitios, vamos a ver en las técnicas de investigación, que hablamos siempre de la retroalimentación continua. Esto no son silos, es decir, no son departamentos estancos que, bueno, pues se hace Forensic Technology, se hace las entrevistas, se hace Corporate Intelligence, se hace la parte de, como veremos ahora, de análisis financiero, sino que todas estas técnicas, todas estas actividades, todas estas tareas se van retroalimentándose continuamente entre ellas, ¿vale? Luego, la parte de las entrevistas, aquí distinguimos dos tipos de entrevistas, lo que sean unas entrevistas iniciales y finales. Entrevistas iniciales, bueno, son aquellas en las que se hace, pues imaginemos que si ha habido algo delicado en un departamento de compras de una compañía, pues bien, nos gustaría sentarnos con aquellas personas del departamento de compra que creamos conveniente para un poquito entender cuál es su actividad, su día a día, etcétera, ¿no? Entonces, aquí tips que podemos dar o recomendaciones que podemos dar serían siempre las entrevistas mejor presenciales que online. La presencialidad, pues bueno, siempre permite observar ciertas cosas que tema online, ¿no? Por no decir que de repente se caiga la conexión o cualquier cuestión de este tipo. Llevarlas guionizadas, ¿vale? Es decir, unas entrevistas que con preguntas preparadas ya, hablarlo sobre la marcha y luego ir actualizándola a medida que van avanzando las entrevistas. Es decir, no es lo mismo una entrevista en el día 1 que en el día 7. En el día 7 ya hemos ganado conocimiento sobre la empresa, sobre el departamento donde potencialmente ha podido ocurrir la irregularidad, etcétera. Y para ello, pues, contar un poquito con el organigrama de la compañía también a la hora de hacerlo. Luego, en nuestro caso, se pueden hacer pongo dos personas e incluso más. En ocasiones, pues bueno, nosotros tenemos la oportunidad de incluso participar más gente en función de cómo sea el caso. Una persona al menos tomando notas y otra persona haciendo las preguntas.
explicar siempre el objeto de la entrevista, lógicamente a la persona entrevistada, y luego posteriormente facilitar una minuta, es decir, un resumen de las notas tomadas en la entrevista para, pues, si es necesario aclarar algún aspecto, porque si alguien dice, oye, pues es verdad que dicho así, pues sí, pero voy a concretar específicamente, quería referirme a este punto o incluso desarrollar una idea que a lo mejor ha quedado en la entrevista un poquito dicha por encima. En cuanto a las entrevistas que llamamos finales, serían aquellas en las que, bueno, ya hay indicios sólidos sobre la persona que realmente ha podido cometer el acto irregular. La idea es sentarnos con esa persona. Lógicamente, hablo de emociones para, bueno, pues para dejarlas al lado. No estamos para juzgar, no es el momento, lógicamente, por nuestra parte, de juzgar a nadie, ni evaluarlo, ni mucho menos. Es un tema de empatía, simplemente, es decir, tratar de entender qué pasó y que esa persona, pues, bueno, nos pueda dar información. Llega el caso, pues, oye, las personas que puedan estar involucradas, si disponen de alguna evidencia física y, idealmente, pues también tener algún tipo de testigo, y una declaración posteriormente firmada sería, por así decirlo, el mundo ideal en todo esto. Independientemente que, bueno, el valor que luego puede tener, pues seguramente en un procedimiento judicial, pues alguien se pueda desdecir de lo que ha dicho en entrevista, etcétera, pero bueno, esa sería un poquito la idea. Y de nuevo, una retroalimentación continua, es decir, a medida que avanzamos en el resto de actuaciones, de técnicas que estamos poniendo aquí encima de la mesa, pues esto también nos sirve en las entrevistas, y sobre la información que recibimos de las entrevistas nos sirven para el resto de actividades que realizamos durante la investigación. ¿Vale? Aquí lo que llamamos Corporate Intelligence, bueno, pues sería la idea, se llama Corporate Intelligence, Business Intelligence, etcétera, ¿no? La idea es ver exactamente qué vínculos profesionales personales pueden existir en ocasiones, ¿vale? Porque esto, por ejemplo, en un tema, como comentábamos antes, de un conflicto de interés con algún proveedor, bueno, pues será interesante en ocasiones observar qué personas físicas, jurídicas y físicas están detrás de un determinado proveedor, para saber, bueno, pues si puede haber un conflicto de interés y si puede haber más personas involucradas. También vemos lo que llamamos asset tracing o rastreo de activos. Esto también es interesante tenerlo presente, tenerlo en el radar. Por lo mismo, y vuelvo sobre mis pasos a lo que hablaba al principio, ¿no? En cuanto a temas de presión y demás. Si alguien, por ejemplo, lleva un ritmo de vida, un tren de vida relativamente alto, bueno, habrá que entender exactamente a qué es debido. Si no es explicable que alguien pueda tener, un empleado de una compañía pueda tener un determinado activo a título personal o familiar, bueno, pues eso nos puede dar una idea de qué ha podido suceder. Y luego, pues con todo ello, elaborar estos mapas de vínculos que en ocasiones, pues bueno, uno puede, que es un poquito, digamos, se utiliza en algunos tipos de películas donde se ve un entramado con muchas caras y muchas conexiones. Bueno, pues ese tipo de cuestiones pues también se hacen para tratar de entender. Hay ocasiones que son sencillas, pero cuando son muchísimas las empresas y muchísimas las personas que se ven implicadas en una investigación, porque pensemos que hay investigaciones que se llevan a cabo en meses y otras exceden de meses, ¿vale? Entonces, os podéis imaginar el volumen de información que se llega a acumular. Hay, de nuevo, retroalimentación continua con la parte de entrevista, forensic technology y demás. Luego, lo que es la parte de análisis financiero contable, y voy rápido, que me estoy extendiendo del tiempo. En esta parte no deja de ser, bueno, pues una revisión tanto de registros contables extracontables. Aquí al final se trata de verificar de aquellas cuestiones que hemos ido observando o que vemos también que pueden afectar en el resto de actividades que estamos llevando a cabo, pues realmente sí tienen impacto, por ejemplo, en contabilidad. Para ello, pues documentación soporte, como indicamos, hay contratos, facturas, albaranes, políticas, documentación bancaria y demás. Es decir, en ocasiones hay registros de tesorería que no quedan, o mejor dicho, que hay registros y no hay esa documentación en soporte, hay documentación pero no están los registros en tesorería. Entonces, bueno, ver todo eso. Aquí también la idea es, bueno, identificar transacciones complicadas, por así decirlo, para saber exactamente si ha podido, en ocasiones se observan ciertas transacciones que potencialmente son irregulares y se empiezan a hacer pues observaciones, se empiezan a verificar las mismas para ver si puede haber otros periodos temporales que se hayan podido ver afectados también, ¿vale? Y luego esto es importante tenerlo presente en cumplimiento de políticas y procedimientos, es decir, dónde está la línea que marca de alguna manera la compañía, lo que sería un soft law, para saber si está o no puede estar permitido, y luego también evaluar los controles, ¿vale? De manera que se pueda finalmente, y vuelvo de nuevo sobre mis pasos, cuando hablábamos del qué, del quién, del dónde y el cuándo, pues saber el cómo se pudo realizar y presentar este tipo de recomendaciones a la compañía, y también reforzar ciertas áreas con controles.
Y de nuevo, la retroalimentación continua, insisto. Esto sí que me gustaría, aunque solo sea esta cuestión, que todos lo tengamos presente, el tema de retroalimentación continua en cuanto a las técnicas de investigación. De nuevo, no son silos, es decir, no trabaja alguien solo en la parte de Forensic Technology, no trabaja alguien solo en la parte de entrevista, no trabaja alguien solo en la parte de Corporate Intelligence, no trabaja solo alguien en la parte de análisis financiero, sino que estas líneas se trabajan continuamente, se trabajan a la vez y se van retroalimentando entre ellas, ¿vale? A la hora de llevar a cabo las investigaciones de fraude. En cuanto a los informes que elaboramos, pues bueno, podéis imaginar, al final los informes siempre tienen su objetivo el alcance del trabajo. Esto está relacionado con una primera parte de entendimiento, hay una inicial, ¿no? Donde se puede plantear cuál es el objetivo inicial. Y es verdad que las investigaciones, y esto lo decimos y yo no me canso de decirlo en la práctica, podemos empezar observando, o la idea es centrar el foco en un determinado aspecto muy concreto y resulta que efectivamente observamos y hay evidencias y hay pruebas que acreditan que eso fue así, que hubo una irregularidad ahí, pero es que resulta que hemos observado que un agujero mayor se está produciendo en otra localización o en otro departamento, afecta a otra actividad de la compañía y a otras personas, ¿vale? Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta. Una cosa es cómo empiezan las investigaciones y otra cosa es cómo terminan las investigaciones, ¿vale? Porque a partir, como todo, uno va tirando un poco del hilo y se van abriendo en ocasiones diferentes vetas a la hora de investigar. El informe como tal, lo que plantea siempre es un objetivo, un alcance del trabajo realizado, las fuentes de información que se han utilizado, pues antes hablábamos pues, de informaciones de todo tipo, de documentación bancaria, de políticas, etcétera, metodología empleada a la hora de llevarlo a cabo. Luego volvemos sobre nuestros pasos a todos los procedimientos que hemos llevado a cabo y las conclusiones que hemos alcanzado. Hay informes en ocasiones que son de uso interno, es decir, se quedan dentro de la compañía, es la compañía la que los solicita y se queda dentro de la compañía, ¿vale? Para su evaluación, que puede ser el Consejo de Administración, como indicamos ahí, la Junta Directiva, el Departamento de Compliance, el Departamento Legal, o podría ser el Departamento de Auditoría Interna, ¿vale? A los que se termina facilitando este informe de uso interno. En ocasiones estos informes de uso interno se acaban convirtiendo en informes periciales, ¿vale? Porque los informes periciales están ya asociados a un procedimiento judicial y estos, por así decirlo, el destinatario de los mismos es el cliente, la empresa la que contrata los servicios, pero digamos que está todo dentro de la figura del abogado externo de la compañía, es el que hace uso del mismo, que puede ser en procedimientos civiles, penales y sociales en ocasiones, ¿vale? Sobre esto vamos a saltar para simplemente dar algunas pinceladas porque estamos ya un poquito en hora sobre algunos casos prácticos. Bueno, vamos a hablar sobre el caso, por ejemplo, un proyecto que está relacionado en Estados Unidos y en Europa, ¿vale? Esto era de una empresa del sector healthcare, del sector salud, donde bueno, hubo un tema de FCPA por la compra de material médico y ese material médico que se adquirió de manera irregular. Hablábamos pues, un poquito de los agentes intermediarios y demás, pues bueno, en este caso se dio una situación de este tipo, saltaron las reglas FCPA de la compañía norteamericana por adquisiciones aquí en Europa y bueno, pues tuvieron un caso bastante grande, se hizo una investigación interna, se aportó ese trabajo con los abogados internos de la compañía, con los abogados externos de la compañía y con la colaboración, lógicamente, también de empleados de la compañía para llevarla a cabo. Este que indicaba aquí de España, bueno, esto era también en el caso de una institución financiera que se realizaron una serie de adquisiciones. Bueno, algunos empleados tenían ciertos contactos en otros países y gracias por así decirlo, al contacto que tenía dentro de la institución financiera, pues adquirieron de manera irregular porque tenían información privilegiada activos en otras partes. Y bueno, de nuevo, con una investigación interna pues, se detectó este hecho que era totalmente irregular. En España, una compañía de automoción, en este caso, pues está relacionado con un tema de manipulación contable, porque bueno, aquí lo que hacían era movían activos entre determinadas fábricas que tenía la empresa en España, de manera que rotaban los activos para mostrar un volumen que no era real en el mismo. En el caso, este era un caso bastante curioso y también en España tuvimos una empresa
hortifrutícola que bueno, pues se dedicaba a todo el tema de compraventa de frutas, de productos de este tipo, y bueno, había casos muy significativos de gastos que había cometido la empresa que nada tenía que ver con la actividad normal de la compañía. Hablamos en este caso de la adquisición de un sonar para un barco que no era la actividad, podéis imaginar, de la compañía, y que había quedado camuflado con otra serie de gastos, bueno, porque digamos que la dirección de la compañía aquí en España, pero una compañía de propiedad extranjera, habían hecho una serie de, bueno, tenían aquello como si fuera un poquito una actividad suya y reportaban datos que no eran reales. Latinoamérica, con la empresa gasista, esto, bueno, fue un tema también, se vieron afectados bastantes situaciones. El caso más potente era que hubo una manipulación contable para una filial de Latinoamérica, de una empresa que estaba basada en Europa, pues presentaba o daba unos resultados que no eran reales a la matriz, y bueno, pues se detectó por parte de auditoría interna algunas circunstancias que les hizo pensar que se estaba pudiendo cometer algún tipo de irregularidad, y efectivamente era así, se estaban presentando mejores resultados. En Oriente Medio era, en este caso, una empresa farmacéutica que bueno, pues llevaban a cabo una serie de actividades con agentes en otros países que era de manera irregular. Luego la sede estaba, en este caso estaba en Europa, en Oriente Medio también tenían una filial, y allí, bueno, pues, digamos que de nuevo volvían, hacían y deshacían un poquito ciertas actividades que eran totalmente irregulares, y basándose un poco en la confianza y en el conocimiento que tenían del mercado local con ciertos operadores locales. Y bueno, pues hasta aquí me he extendido un poquito más de tiempo, pido disculpas por ello, y bueno, pues encantado ahora mismo de atender aquellas preguntas que puedan surgir e intentar responderlas en base a la experiencia, y en cualquier caso aprovecho también para cualquier pregunta que queráis lanzarme posteriormente, o cualquier aspecto que queráis comentar. Bueno, pues aquí tenéis mis datos de contacto y estaré encantado de poder atenderlos. Pues muchísimas gracias, Hugo. Como siempre ha sido interesante y has suscitado muchas preguntas. Bueno, te voy a ir trasladando las preguntas. Eva Huezo te dice que si la racionalización está relacionada con el que la persona tiene un sueldo que no está de acuerdo con su autoridad o responsabilidad. Sí, o sea, sí, ha dado, lleva un poquito en el clavo en esta circunstancia. Al final, nosotros muchas veces lo decimos medio en broma, ¿no? Que es raro que alguien pueda llegar y decir, no, yo me pagan más de lo que me merezco. Normalmente suele ser el caso un poco al contrario, ¿no? Siempre tengo la sensación de lo que uno aporta a la empresa que no pueda estar pagado. Entonces, es una de las circunstancias que también nos encontramos con esto cuando hablamos de la apropiación indebida de activos. Pongamos por caso el tema de la propia administración desleal, en ocasiones que pueda suceder, ¿vale? Que no se quedan como tal los activos, sino que los utilizan de manera inapropiada. Pueden decir, oye, pues es que si a lo mejor me merecería ganar estos euros más, o estos dólares más, o estos pesos más, pongamos por caso, y dice, bueno, no me lo da la empresa, yo lo tomo, y de alguna manera pues quedamos compensados, o yo voy a buscar el punto de equilibrio donde yo me sienta de alguna manera recompensado. Y eso, como apuntaba Eva, esa es la idea que subyace en ocasiones detrás de este tipo de actuaciones. Muy bien. Rubén te hace dos preguntas, te las voy a leer y las contestas seguidas. Dice, ante el fraude, ¿cuál es el impacto del oficial de cumplimiento y cuál sería la importancia del código de ética en la organización para prevenir el fraude? Vale, está muy bien traídas también las dos preguntas, y muy bien hiladas. Oficial de cumplimiento y el código ético. Por la parte oficial de cumplimiento, bueno, a ver, no quiero extenderme mucho sobre este punto porque es un punto crítico. En ocasiones la figura del oficial de cumplimiento se puede llegar a entender, y espero que no acabe siendo así, como chivo expiatorio dentro de la compañía, ¿de acuerdo? Que en ocasiones puede llegar a suceder. Es decir, si sucede
algo irregular dentro de la compañía, el responsable último es el oficial de cumplimiento. Bien, vamos a ver. El oficial de cumplimiento puede llegar hasta donde puede llegar, ¿vale? O sea, ese es mi pensamiento sobre todo esto y cada uno puede tener su opinión, yo voy a dar mi opinión. El oficial de cumplimiento tiene que ser diligente, es decir, llevar su trabajo, y entiendo que muchos de los que estamos aquí ahora mismo tenemos un poquito de sensibilidad también sobre temas de compliance, sobre el tema de oficial de cumplimiento, o la posición del oficial de cumplimiento. Tiene que hacer un trabajo diligente, tener contacto con cada una de las áreas de la compañía, conocer de los riesgos de la compañía, conocer de los controles que existen, tener contacto directo con la junta directiva, con el consejo de administración, tener esa autonomía, tener, lógicamente, presupuesto. ¿Qué va a decir el oficial de cumplimiento en todo esto? Sí, vaya a poner un caso extremo, que todo el mundo va a decir, bueno, lógicamente, pero puede suceder que el oficial de cumplimiento en ocasiones reciba alguna comunicación del tipo que sea o llega a su conocimiento del tipo que sea alguna potencial irregularidad y resulta que el oficial de cumplimiento no fue diligente, y eso también lo he observado, no fue diligente en la actuación que llevó a cabo. ¿Por qué? No le dio importancia, lo hizo una especie de paripé, entre comillas, perdón por la palabra, para ver exactamente si había pasado algo, pero sin mucho interés, no lo comunicó realmente. Entonces, ahí sí que podría cometer efectivamente una actuación en este caso, de dolo o de negligencia por dejarlo pasar, ¿vale? En este tipo de actuaciones. Pero el oficial, nosotros, por ejemplo, en este tipo de temas de investigaciones de fraude, sí trabajamos con la figura del compliance officer, que es muy importante a la hora de llevar a cabo las investigaciones, tener ese contacto. Al final ellos van a reportar también al Consejo de Administración y tener este contacto directo, que puedan tener esta información bidireccional del oficial de cumplimiento hacia el equipo de investigadores, de nosotros, y de nosotros hacia el oficial de cumplimiento en cuanto al código ético. Para mí me parece, en la medida de lo posible, clave que una compañía pueda disponer de un código ético lo más adecuado posible a la actividad que lleva, al sector en el que operan, la localización en la que se encuentra, porque eso va a permitir de alguna manera establecer las líneas que necesita la compañía para saber qué líneas están grises y qué líneas no pueden estar grises. De manera que también quede, y luego lógicamente aquí, que todos los empleados tengan conocimiento de ese código ético y, de nuevo, hilado con el oficial de cumplimiento, en la medida de lo posible, recibir una aceptación por parte de todos los empleados de la compañía que han recibido el código ético, que han examinado el código ético y que conocen el código ético, ¿de acuerdo? Para que luego no haya ninguna cuestión que le diga, no, bueno, yo es que no tengo, es que en esta empresa no hay código ético, yo no sabía nada, a mí nadie me transmitió nada, ¿vale? Es una manera también, de alguna manera, que puedan tenerlo de este modo. Muy bien. Laura Fernández te pregunta que entiende que es necesario demostrar que los empleados conocen esa política de uso de dispositivos electrónicos de los que has estado hablando, que no solo basta que exista, ¿no? Que además hay que demostrar que los empleados la conocen. Igual, en caso igual de la pregunta de Laura, podemos tirar la línea, unir esta línea, ¿no?, con el código ético, es decir, de alguna manera los famosos welcome pack, ¿no? A la hora de cuando una persona comienza una relación profesional en una compañía, pues decir, bueno, mira, este es el código ético de la compañía, leerlo, examinarlo, firmarlo y tener la empresa una copia de que se le ha entregado, de que conocía y que aceptaba las indicaciones del código ético, y lo mismo con esa política de uso de los dispositivos electrónicos. En ocasiones, estoy seguro que muchos de nosotros lo tenemos en nuestros dispositivos electrónicos, cuando arrancamos el ordenador, cuando encendemos el ordenador, ¿no? Observamos que hay una pantalla en la que en ocasiones aparece un disclaimer en donde se indica que el dispositivo electrónico es para fines y uso exclusivamente profesionales, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues todas esas cuestiones siempre van a ser positivas, y lo mismo con estas políticas de uso de los dispositivos, el que trasladársela y firmarlas por parte del empleado y guardarnos nosotros también una copia para eso. Perfecto. Alberto Álvarez nos pregunta que si después de concluido y presentado el informe, hasta qué punto se debe o se debería hacer un seguimiento a las conclusiones y a las sugerencias dadas. Bien, pues mira, en los casos, por ejemplo, vamos a suponer de un informe de uso interno,
Yo lo creo muy conveniente, ¿vale? Digo lo que sucede en la práctica. En la práctica, en ocasiones, bueno, uno hace la investigación, se pone encima de la mesa. Lógicamente, una investigación no empieza, tienes la reunión inicial y desapareces y vuelves a aparecer a los X días. Hay comunicación continua con el cliente, con los abogados externos, los abogados internos del cliente, los externos del cliente, indicando cómo va, el desarrollo de la investigación. Y luego hay conversaciones, es decir, de repente no aflora el informe en mitad de la nada y dice alguien, pues oye, esto no lo tenía yo en el radar, ¿no? Se van dando comunicaciones y hay esa comunicación continua. Una vez finalizado el informe, se aporta el informe con las conclusiones alcanzadas en función del trabajo que se ha realizado, la metodología, lo que hablábamos antes, esas recomendaciones. Y sí sucede en ocasiones, está bien traída la pregunta, porque sí sucede en ocasiones que uno dice, bueno, deberíamos, por parte del cliente, seguro sí, deberíais darle seguimiento a esto, por lo menos tenerlo presente, porque si queda un informe y ya ese informe queda archivado, pues chico, está fenomenal, pero ahí tenemos un problema de nuevo. Y tiro con la primera pregunta. Esto sería una negligencia bajo mi punto de vista, el cumplimiento. Oye, si está este informe donde se indica una serie de recomendaciones sobre dónde hay que potenciar o dónde hay que poner unos controles en determinadas áreas, llevarlo a cabo. Mundo ideal sería, desde luego, que lo llevara a cabo la compañía, que en ocasiones, pues bueno, por ciertas cuestiones puede ser que no lo lleven a cabo. Y segundo, dar la oportunidad también, y nosotros lo hemos hecho, de regresar, por así decirlo, después de un tiempo para verificar que existen o que se han potenciado esos controles o que en ocasiones se han implementado este tipo de controles. Ahí lo que pasa que es ya en ocasiones la compañía la que tiene un poco valga la redundancia, el control de la situación en ese aspecto. Pues muy bien. A ver, Alan Barrios te pregunta qué son los registros extracontables. Bueno, sí, bien, contabilidad analítica que puede tener la compañía. Ahí en ocasiones se pide la contabilidad financiera, bueno, pues con todos mayores, libros diarios, etcétera, con una contabilidad analítica. En ocasiones a nosotros nos interesa para saber exactamente sobre una determinada actividad que puede estar desarrollando la compañía, ciertos aspectos de la misma con mayor grado de detalle, que nos va a servir en ocasiones para identificar transacciones. Bueno, a ver, César Martín dice que hay ciertas cuestiones, como ver un elevado tren de vida, que requieren de técnicas exclusivas de investigación privada. ¿Qué opinión te merece la participación de detectives privados legalmente habilitados, teniendo en cuenta que en España la investigación privada está regulada por la Ley Orgánica 5 de 2014 de Seguridad Privada? Y ciertas técnicas investigativas como el seguimiento o las infiltraciones solo pueden ser realizadas en el ámbito privado por detectives privados. Y te leo también la pregunta de Franco, porque es relativa también a este tema, que le gustaría saber qué tipos de fraudes son más usuales en... Ay, no, perdona, no era esta. Vale, contesta a la de César sobre los detectives privados y Vale. ahora recupero la otra de detectives privados. Vale, perfecto. No, bien, o sea, quiero decir, nosotros al final, yo hablo desde mi perspectiva, la compañía puede, cuando arma, entre comillas, prepara su equipo sobre una investigación, puede contratar su equipo de abogados externos, su equipo, llamémosle forense, ¿no? de investigadores de fraude, a partir de una auditoría forense y un equipo de investigadores privados. O sea, toda esta gama se puede plantear. Es verdad que hay un poco el abogado externo de la compañía en ocasiones, o bueno, el abogado interno, pues el director de orquesta en este tipo de cuestiones. Es decir, tiene que ser el abogado externo el que en ocasiones habla con la compañía y hablando con ellos, pues puede decir, oye, pues interesa para este tipo de trabajo contar adicionalmente a este equipo de investigadores de fraude de Álvarez y Marsal, por ejemplo, contar con este equipo de investigadores privados para, bueno, pues para observar, por lo que hablaba antes en la pregunta, de pues, un determinado tren de vida o verificar que esta persona tomó en tal fecha un vuelo a X sitio y regresó a los 3 días visitando una entidad financiera en un país X. Bueno, pues puede contar con ello. Lógicamente, siempre que sean, pues, bueno, pues lógicamente la actividad
está arreglada y estén como tal dados de alta. Sí que aprovecho para decir que nosotros, en nuestro caso, las fuentes de información que utilizamos son siempre fuentes de informaciones públicas. Respecto a la otra pregunta que quedaba ahí un poquito, ¿cuál Sí, no, lo que es que era la pregunta de Joaquín García, que decía que si podías comentar sobre cierta polémica que hay sobre la exclusividad de los detectives privados en las investigaciones, ya sean estas internas o externas. Habla en España, pero no sabe si podría hablar en derecho comparado. Bueno, yo ya digo, o sea, aquí un poquito me voy a centrar en la experiencia que yo he tenido en este aspecto. Hay casos que se puede plantear de esta manera, es decir, que como repetí antes, hay abogados que pueden contar con un equipo o quieren disponer, entre comillas, del equipo, que contar con investigadores privados para luego, lógicamente, tendrán que ir a ratificar igualmente en un procedimiento judicial. Y presentarán su informe y ahí tendrán que explicar cuál fue de nuevo el objetivo de trabajo, el alcance del trabajo, la metodología que emplearon, las conclusiones que alcanzaron, etc. Y ahí es verdad que a mí bueno, eso ya es en función un poquito de las necesidades del cliente en cuanto a exclusividad. Es una actividad que está arreglada. Es cierto que lo nuestro no es esa actividad, como por así decirlo, ¿no? del detective privado, sino que es otro tipo de actividad. Vale, a Franco le gustaría saber qué tipos de fraudes son más usuales en un casino online. Si realmente los defraudadores escogen este giro de negocio para cometer fraude o es otro tipo de delito. Yo he tenido experiencia en una ocasión un poquito transversal que nos tocaba este tipo de actuaciones, llamémosle casinos, casas de juego. Bueno, ahí está la ley de prevención de blanqueo de capitales y seguramente él tenga la oportunidad de conocerla también muy bien, donde se habla de los sujetos obligados y son actividades donde la sensibilidad sobre el tema de blanqueo de capitales tiene que ser mayor. Y hay una larga lista, desde casas de cambio a joyerías, por poner ejemplos, notarías, registros, etcétera. Y esa es una de ellas. Aquellas actividades que pudieran llegar a estar relacionadas en ocasiones con tema de blanqueo de capitales. Muy bien, Jordan desde Chile dice que como auditor forense uno de los principales desafíos es la recuperación de activos durante la investigación del fraude. Que en tu experiencia, ¿cuáles serían las mejores estrategias para una óptima recuperación de bienes? ¿Habla de técnicas follow the money o otras? Sí, ahí, bueno, él está apuntando también un poquito la parte de cash tracing, que, bueno, al final no deja ser un poquito el rastreo del dinero. Como Jordan probablemente tenga también la oportunidad de haber trabajado en el pasado, en ocasiones es realmente delicado, aunque pueda parecer sencillo, pero en ocasiones es realmente delicado en actividades de cash tracing a seguir ese trazo del dinero, porque, bueno, aparte del, llamémosle pitufeo, ¿no? Que la palabra en ocasiones se utiliza a la hora de cómo se pueden, volviendo al tema del blanqueo, cómo se pueden desviar en ocasiones dinero a la hora de seguirlo. Hay retiradas en ocasiones de dinero que desaparece y eso ya te complica un poquito la situación, por así decirlo. Es más fácil, entre comillas, lo que son propiedades, ¿no? La parte de propiedades en ocasiones, pues porque el dinero vuelve a aflorar en ocasiones con compras, pero es que esas compras no suelen ser tan sencillas como que la persona que cometió la irregularidad adquiere una propiedad y él es el titular real de esa propiedad, sino que esa propiedad está puesta a nombre de una persona interpuesta o una compañía, etcétera, y es más complicado. Y estoy de acuerdo que la parte un poquito de cash tracing complica todo. Ahora hacer el rastreo y nosotros en la experiencia que hemos tenido es verdad que se complica un poquito todo más cuando es algo transnacional, todavía más a la hora de poder identificar ciertos aspectos y bueno, pues ahí, como os podéis imaginar, hay situaciones de fraude que quien la realiza realmente tiene un gran conocimiento sobre lo que puede hacer. ¿Ese conocimiento viene por sí mismo? Bueno, os podéis imaginar que hay que detrás de ciertas actividades que puede realizar cierta gente tienen también su equipo que piensa efectivamente por donde tú vas a pasar y en función de ellos observan donde tú puedes pasar lo van a tratar de complicar todo.
Muy bien, Eli Rafael dice que en una investigación entendí que se debe informar a la persona objeto de la entrevista. Sin embargo, ¿eso no alertaría a la persona que comete el fraude? ¿Qué se debe hacer primero? Bueno, ahí, bien, porque lo voy a aclarar y está muy bien presentada la pregunta. Bien, ahí, por ejemplo, porque visualicemos un ejemplo, hablábamos antes de, por ejemplo, imaginemos que el director de compras ha estado potencialmente, y de nuevo, insisto en la palabra, potencialmente involucrado en un caso de conflicto de interés. A lo mejor la empresa, ¿vale?, decide suspender de empleo y sueldo a esta persona, ¿de acuerdo? Entonces, sí sería conveniente en una investigación reunir, aparte de hablar con ciertas personas que te puedan dar información, con gente también del propio departamento de compras para saber exactamente qué actividades realizaban ellos, qué actividades realizaba el director de compras, qué conexiones había, si pueden saber algo, si tenían cierto conocimiento de algunas actuaciones y demás. La segunda sería más enfocada, por así decirlo, a la persona en cuestión, porque en ocasiones ni siquiera se sabe que han sucedido unos hechos, pero es que tampoco se sabe la persona que potencialmente, o las personas que potencialmente pueden estar involucradas. Lógicamente, si uno tiene que hacer una entrevista inicial con la persona o personas potencialmente que hayan podido realizar potencialmente la irregularidad, ahí es cierto que se puede transmitir todo, pues bueno, desde un punto de vista, oye, pues se está aquí para hacer también una revisión de controles, etcétera, etcétera, en todo este tipo de actuaciones. Sí que es verdad que olvidé mencionar, y esto es un punto clave, y gracias por la pregunta que me lo has recordado, es preservar los dispositivos electrónicos inmediatamente, y digo, y recalco la palabra inmediatamente, de una persona que potencialmente pudiera haber realizado algún tipo de irregularidad, porque se pueden realizar luego actuaciones en ese dispositivo electrónico y complica un poquito más luego la recuperación de información. Entonces, eso sí que es verdad que es algo que nosotros indicamos. Uno, preservarlo, y preservarlo significa no tocarlo. Es decir, tenerlo y guardarlo hasta que luego se realice la copia forense del mismo ante un notario. Bueno, la verdad es que tienes muchísimas preguntas, no nos va a dar tiempo a contestarlas a todas. Te voy a seleccionar 3, algunas yo creo que ya las has ido contestando, pero bueno, Carolina Macri te dice que ¿cómo calificarías el nivel de madurez de los programas antifraude en las empresas en España? Pues buena pregunta de Carolina. La verdad que debo decir que en los últimos años, gracias también al cambio que hubo en la reforma del Código Penal en España en el año 2015, donde, bueno, como sabéis, las empresas tienen responsabilidad penal, la responsabilidad penal de la persona jurídica, sí que ha habido una corriente bastante fuerte de, digamos, prestarle un poquito más de atención o darle un poquito más de cariño, por así decirlo, a los programas antifraude de la compañía. Porque antes, bueno, alguien puede decir, bueno, pues esto puede tener un impacto o no, todo queda en casa, pero desde el punto de vista que puedes tener, o la compañía puede tener responsabilidad por ciertas actuaciones que puedan realizar también sus empleados, ahí sí que nosotros hemos tenido la oportunidad de ver que ha habido un cambio. Punto. Y ahora sigo. Dicho esto, también es verdad que queda bastante camino por recorrer, porque y no me voy a extender mucho por el tiempo que ya llevamos y no quiero hacer perder el tiempo a nadie, pero sí que me gustaría mencionar que en ocasiones cuando entramos en una casa me refiero en una compañía a realizar investigaciones que haya podido realizarse un potencial fraude, siempre sucede, pero ¿cómo me ha podido pasar esto a mí? Con los controles que yo tengo, con lo bien que tengo implementado mis políticas, mis procedimientos, mis departamentos de auditoría interna, de compliance, etcétera. Sí, eso es cierto, pero si existe, como de nuevo los elementos que citábamos al inicio, siempre puede haber alguien tentado a realizar este tipo de actuaciones. Lógicamente, cuanto más, entre comillas, potentes sean estos sistemas, pues más difícil lo tendrán. Que existan no significa que haya riesgo cero, lógicamente, de que se puedan cometer fraude, porque la única opción sería tener un policía con cada empleado de la compañía. Perfecto. A ver, Jordan te pregunta que cuáles serían las principales deficiencias que limitan la capacidad de los profesionales
para una adecuada detección e investigación del fraude? Si es una escasa formación contable o qué tipo de deficiencias tienen. Yo, deficiencias, lo que mi experiencia, y muy bien la pregunta, lo que mi experiencia me he encontrado en ocasiones, puedo decir, falta de recursos, ¿vale? Porque es cierto que en ocasiones puede haber una, bueno, cierta falta de preparación, no, a lo mejor un poco de sensibilidad, pero al final las personas que suelen tener, o pues están dentro de las compañías realizando este tipo de actividades, están bien formadas, tienen experiencia, tienen sensibilidad sobre la materia, o sea, tienen un chip adicional, por así decirlo, sobre este tipo de cuestiones, igual que los compliance officers. En ocasiones es la falta de recursos, porque hay veces, y es así, que se enfrenta una persona o dos personas a, no voy a decir un universo, pero a una compañía con muchísimos empleados y sinceramente no puede abarcar todas las actividades que le gustaría abarcar en este aspecto, porque si contara con un pequeño grupo o un grupo más extenso para poder realizar, oye, vamos a realizar más testeos sobre este área para ver si los controles son correctos. Lo mismo aquí, vamos a revisar este tipo de actividades que se están llevando a cabo. Oye, vamos a ver el track de años anteriores que ha podido suceder. Entonces, eso es, en ocasiones, al final, las horas del día son limitadas, el tiempo que tiene la gente es limitado y yo lo que me he encontrado, sí, lamentablemente, es con falta de recursos en ocasiones por parte de compañías para poder dedicarle a este tipo de actividades. Muy bien, pues de verdad ya nos hemos pasado del tiempo, no queremos extender esto más de lo que teníamos programado y respetar el tiempo tanto de nuestro ponente como de todos los asistentes, así que solo me queda darle las gracias de verdad a Hugo por una brillante exposición, pero además por lo interesante que ha sido la respuesta a todas las preguntas que habéis planteado, que yo creo que enriquece de manera fantástica lo que es la ponencia y el tema que abordamos. Bueno, a todos daros también las gracias por la asistencia y recordaros que el 21 de febrero tendremos la siguiente Martes Class con el título de Lucha contra el fraude en las criptomonedas, que nos la dará Fátima Rodríguez. Os espero a todos en la próxima Martes Class y nada, que tengáis buen día a todos y que haya servido esta Masterclass para que podamos realizar mucho mejor nuestra tarea de prevención y lucha contra el fraude. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Un saludo. Muchísimas gracias.